abuelo vino de tierras tan lejanas. Aquí, a nuestro Ecuador, y dejó su semilla aquí. Porque aquí hay 18 familias de descendientes jamaiquinos, pero asimismo en el rastreo, en Guayaquil hay otras más. Yo cuando era niño, estaba en la escuela, me decían Morgan. Se sorprendían mis compañeros, oye, ese apellido, medio raro me decían. Yo me trepaba arriba, no abajo en el balcón, sino arriba, 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 y yo viajaba. Y era una aventura bonita. Hay que decirlo, de los 4.000 jamaiquinos fallecieron la mitad. No todo fue color de rosa. No todo fue color de rosa. Es un momento único, emotivo e inolvidable. Por primera vez, gran parte de los descendientes de jamaiquinos que viven en Ecuador se reúnen para visitar la obra en la que trabajaron sus padres y abuelos, el ferrocarril ecuatoriano. Viajo hacia el Cantón Durán, provincia de Guayas, para conocer a la familia Clark Bolaños. Don Cirilo Clark recuerda con nostalgia a su abuelo jamaiquino, Mr. Philip Clark. Cuando mi abuelo ya fue a San Carlos, yo tenía apenas 7 años, lo que admiraba de él era su carácter, su paciencia, su manera de tratar. A pesar de que él poco hablaba español y poco hablaba con mi mamá, pero él se hacía entender. Por eso yo siempre que él llegaba a la casa, yo estaba al lado de él contemplándolo, porque era algo que no tengo palabras cómo explicarle, pero era un caballero inglés, en verdad era un caballero. Don Cirilo, hay un libro que es para usted un tesoro. ¿De qué se trata? La palabra de Dios, ¿no? Esta es la palabra de Dios, como usted ve, está escrito en inglés, es bien viejita, y tiene ahí casualmente de qué edad es hecha. 1921. Ajá. ¿A quién perteneció esta Biblia, don? Para don Felipe Santiago, O sea, mi abuelo. A don Philip Clark. Philip Clark, sí. Mr. Philip Clark fue un protestante jamaiquino que llegó a Ecuador a inicios del siglo XX para trabajar en la construcción del ferrocarril trasandino. La herencia de Mr. Clark no fue material, pero sí de valores que perduran hasta hoy en su familia. Que eso lo heredó mi padre también y lo heredamos nosotros. ¿Cuál fue eso? Que uno tiene que ser una persona de palabra. Que cuando usted ha empeñado la palabra, así salga perdiendo, tiene que cumplir la palabra. Y eso aprendimos, eso heredamos de nosotros. Y gracias a Dios porque hasta el día de hoy nunca hemos, y eso mis hijos también heredaron. La porque palabra de un caballero inglés se cumple. Se cumple. Palabritas en inglés que usted recuerda que se pronunciaban en su familia. Como por ejemplo algo que decía, lo que cuando a él no le gustaba una cosa, lo único que decía, no good, no good, no good. Digo, no le gustaba alguna cosa, ¿no? Y eso siempre, por eso uno le entendía que alguna cosa, mi mamá le decía a don Felipe eso, no good. Y cuando le gustaba algo, thank you, gracias, ¿no? Pero, ¿en dónde queda Jamaica? ¿Por qué los jamaiquinos tienen apellidos ingleses? Jamaica, junto con otros 13 países, forman las Antillas o islas del Mar Caribe. Sus primeros habitantes fueron los pueblos taínos y arahuacos. Sin embargo, posteriormente fue invadida por piratas y colonizadores. Cuando Cristóbal Colón en el tercer viaje llega a Jamaica, ellos pensaban específicamente en el idioma arahuaco, Jamaica con X. En realidad
ellos decían, no, dice, la tierra de la primavera, no. Fueron, buscaron, llegaron y fueron a explorar los ríos y a tratar de ver específicamente el oro que había. Jamaica en realidad no tenía ni oro y tampoco no tenía ni plata. Pero los que sí se mostraron interesados en dominar la isla fueron los ingleses, quienes hicieron de Jamaica su colonia. Y después, en una guerra en que Inglaterra confrontó a España, Inglaterra se quedó con Jamaica y justamente esa colonia perteneció a los ingleses, por lo cual Inglaterra fue prácticamente la madre patria de Jamaica y los jamaiquinos después fueron colonia y después fueron ingleses de ultramar. El abogado Eleodoro Portocarrero Clark tuvo un propósito. Todo el legado de sus antepasados debía pasar de la tradición oral a un documento escrito. Es así que tras 8 años de investigación profunda, publicó el libro Jamaica en el Ecuador. Es enfático en afirmar que sus ancestros llegaron a Ecuador como trabajadores contratados y con conocimiento pleno de sus derechos laborales. La mayoría de las personas ecuatorianas, específicamente, piensan que los jamaiquinos vinieron en condiciones de esclavos. Y cuando hablamos de esclavos, a veces nos pensamos que estamos viendo de pronto, y no es algo feo, la película Raíces, o sea, con cadenas, con taparrabos, sin zapatos y todos agrupados unos en fila de otros y que les daban látigo para poder hacer las obras y todo lo demás. Pero no, los jamaiquinos ya llegados en noviembre de 1900, probablemente a fines de noviembre, específicamente no llegaron en esa condición. Señora, compañeros, descendientes jamaiqueños como sé yo. Parte de las 18 familias de ascendencia jamaiquina visitan la empresa de ferrocarriles en Durán. Es un momento de sentimientos encontrados, de añoranzas. Yo me sentí muy bien ahí. Me sentí, en ese momento me sentí como una criatura al ver que mi padre fue un ferrocarrilero. Y yo digo, aquí, pues chica, digo, me sentí muy bien, correctísimo. Me sentí contenta, cuando estaba en la locomotora mi mente se fue al pasado, cuando funcionaban las máquinas de vapor. Me sentí bien, me sentí a gozo, nostálgica y recordar el tiempo de antes. Arturo Atkinson es ingeniero industrial e hizo su tesis sobre la infraestructura del transporte ferroviario. Su abuelo Natanel fue parte de los obreros que llegaron a Ecuador en 1900 y su padre, Carlos Atkinson, trabajó años más tarde en la empresa de ferrocarriles. Uno de los mayores atractivos turísticos de Ecuador es su ferrocarril, conocido también como el tren más difícil del mundo. Corría el año de 1900 cuando el general Eloy Alfaro puso en marcha la construcción de una extraordinaria obra de ingeniería, el Ferrocarril Trasandino Nacional. La construcción en la región costa iba sobre ruedas hasta que hizo falta personal. El mayor John Harman recibe la información de sus asistentes, los ingenieros que llegaron de los Estados Unidos de Norteamérica, que necesitaban tener 6.000 trabajadores en vía, pero solamente tenían 1.500. Había un faltante de trabajadores. Los nacionales no querían ir a la división montaña, por obvia razón, porque el que llegaba a Bucay, adquiría la malaria y fallecían.
Entonces fueron contratados 4.000 obreros jamaiquinos que llegaron a suelo ecuatoriano como mano de obra calificada. Su salario era de 60 centavos de dólar al día. Ingeniero, ¿cuál fue la razón técnica por la que los jamaiquinos fueron contratados para hacer la parte dura del tren, la de arriba? Por la experiencia que ellos venían de construir un ferrocarril en Jamaica. Entonces, aunque la geografía es totalmente diferente, pero ya tenían experiencia en construcción, en abrir terraplenes, en colocar los rieles, colocar los durmientes, colocar el balasto, que son los elementos primarios para soportar el peso de una locomotora. Los obreros caribeños debían enfrentarse al punto geográfico más complejo y peligroso de toda la ruta, un temido cerro conocido como la Nariz del Diablo. Sin duda, fue un durísimo escollo a 1.219 metros de altura que los jamaiquinos, con su experiencia en el manejo de la dinamita, lograron superar. Hay que decirlo, de los 4.000 jamaiquinos fallecieron la mitad. No todo fue color de rosa. No todo fue color de rosa, y lo que me depara el destino, que ahora soy especialista en seguridad y salud, que es lo que nosotros investigamos o hacemos la prevención para que no haya accidentes de trabajo, y ahí sucedió accidentes de trabajo. La mitad de la población jamaiquina que vino acá murió construyendo. Murió en accidentes de trabajo, y lo que nosotros los técnicos conocemos como enfermedad profesional, que se desarrolla después de 3, 4, 5 años por la contaminación de algunas sustancias químicas. La próxima semana, ¿quién fue Eleodoro Clark Quispe? Además, cuyos descendientes llegaron a ser muy notables, como en el caso de Alberto Spencer, nacido en Ancón, como en el caso de Julio Jaramillo Laurido, de quien se dicen sus biógrafos que su madre, por línea materna, descendería de raza jamaiquina. Tengo una chica linda, la que me hace padecer. Cuánto diera en esta vida por ser el dueño de su querer.